Hola, mi nombre es Claribel Segura Cuero, soy estudiante de la maestría en educación. El tema a presentar son las preguntas como recurso en la construcción de conversaciones reflexivas con las familias, del autor Tom Carr, 1987. El texto define la entrevista como conversaciones en las que se desea aliviar el dolor psíquico y el sufrimiento para producir una curación. La entrevista como intervención se da entre terapeutas y clientes y tiene como objetivo un cambio constructivo en las experiencias y conductas problemáticas de los clientes. El texto dice que las entrevistas deben ser planificadas, a pesar de que constantemente se están tomando decisiones en el momento de su realización. El grupo de Milán propone 3 directrices de la entrevista y el autor del texto propone una cuarta. La primera es la generación de hipótesis, en la cual el terapeuta formula mecanismos generales que podrían explicar el fenómeno que éste desea entender. Esta generación de hipótesis es de dos tipos. Puede ser lineal y también puede ser circular. La segunda directriz es la circularidad. En ella se da un acoplamiento dinámico entre el terapeuta y la familia. El terapeuta sondea a las familias a través de preguntas, de parafraseo, de las cuales toma nota atenta de sus respuestas verbales o no verbales. La circularidad está basada en el afecto o también puede estar basada en la obligación. La circularidad se puede enfocar desde una de estas perspectivas, cuando el entrevistador desarrolla la entrevista basada en el afecto, lo hace a través del amor humano natural y adopta una postura afectiva. Cuando la entrevista se basa en la obligación, el terapeuta adopta una conducta coercitiva y atiende selectivamente aquellas respuestas del cliente que proporcionan aperturas, escrutinio insensible y penetrante. La directriz de neutralidad es una postura en la que el terapeuta acepta todo lo que el cliente diga o haga y evita cualquier ataque o rechazo, aunque en la neutralidad el terapeuta sí actúa, pero se esfuerza por equilibrar los movimientos de forma que el resultado neto sea mantener una postura global de neutralidad. En la directriz final, que es la que propone el autor, el diseño de estrategias, en esta directriz, el terapeuta la usa para emplear las anteriores posturas, generar planes de acción, anticipar posibles consecuencias de diversas alternativas y decidir cómo proceder en cualquier momento. En el diseño de estrategias existen dos niveles. Un nivel en el cual el terapeuta adopta una postura conceptual general y otra en la que adopta acciones verbales específicas que el terapeuta pone en juego. Ahora bien, en la entrevista se pueden desarrollar diversos tipos de preguntas reflexivas, siendo la primera las preguntas orientadas al futuro. Estas preguntas están dirigidas a incitar a las familias a crear perspectivas futuras, ya sea de forma individual
o grupal. Luego están las preguntas que colocan en las perspectivas de observador. Estas preguntas están dirigidas a aumentar la habilidad de los miembros de la familia para distinguir conductas, eventos y patrones que no han distinguido todavía, a pesar de que ellos puedan ver ciertas conductas y eventos para reconocer eslabones o intervenciones en patrones de interacción. Las preguntas de cambio inesperado de contexto son preguntas dirigidas a desencadenar un cambio inesperado en el contexto que se centra en proponer de manifiesto aquello que ha sido enmascarado o perdido. Ahora bien, las preguntas con sugerencia implícita. Estas preguntas son útiles cuando los miembros de la familia necesitan que el terapeuta les dé un empujón más específico. ¿Y qué es lo que hace el terapeuta? Incluye algún contenido concreto que señala en una dirección que considera potencialmente fructífero. En cuanto a las preguntas de comparación normativa, el terapeuta ayuda a los miembros de la familia a orientar patrones más sanos, pidiéndoles que hagan comparaciones relevantes. Las preguntas que clarifican distinciones aclaran los temas relacionados con el problema para aclarar las atribuciones causales de los miembros de la familia. Aquellas que introducen hipótesis sirven para orientar y organizar la conducta autocurativa de los miembros de la familia. Y finalmente, aquellas que interrumpen el proceso se usan para comentar el proceso inmediato de una entrevista. Y se interrumpe y para interrumpir una disputa de forma reflexiva. Y se les incite a asumir a las familias una perspectiva de observador que detiene la situación de conflicto. Finalmente, ¿cómo hacer preguntas circulares, estratégicas o reflexivas? El texto empieza dándonos una referencia acerca de las preguntas lineales. Dice que las preguntas lineales delimitan el origen del problema, pero que estas preguntas tienen un efecto conservador, porque pueden sumergir a las familias en percepciones lineales y pueden activar también actitudes críticas en la entrevista. Luego habla de las preguntas circulares, dice que se basan en la naturaleza de la conducta, tienen un efecto limitador, tienden a ser manipuladoras y controladoras y tienen una naturaleza coercitiva. En cuanto a las preguntas estratégicas, estas se basan en asunciones lineales acerca de la naturaleza del proceso terapéutico, teniendo un efecto generativo. Pueden generar reevaluación sin coacción, aunque podrían fomentar incertidumbre por su repetitividad y trivialidad. Finalmente, las preguntas reflexivas están diseñadas para desencadenar reflexiones en las familias acerca de sus acciones y nuevas opciones para actuar en cuanto a un conflicto determinado. Estas preguntas tienen un efecto liberador porque exploran áreas de interacción amplias que pueden llegar a ser irrelevantes. Muchas gracias. Esto es todo. Finalmente los dejo con las referencias del autor. Dios les bendiga.